hermanos, nuevamente buenos días. No copio el saludo. Buenos días, hermanos. Amén, eso. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 47. Salmo 47. Yo leo el primero y ustedes el segundo. ¿Por qué hago esto? Porque todos vamos a participar en la palabra de Dios. ¿Amén? Bueno. Dice la palabra del Señor, dice, Dios el Rey de toda la tierra. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Porque Jehová el Altísimo es temible y Rey grande sobre toda la tierra. Él se someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades y la hermosura de Jacob, al cual amó. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. El 7. Reino de Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Porque Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. Vamos a leer el 6 y el 7 todos. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Amado Jesús, Dios de los cielos, Padre Santo, nos acercamos una vez más a su trono, Señor, para alabarte y glorificar su santo nombre. Igualmente te damos muchas gracias hoy por los cantos y alabanzas que te vamos a cantar a ti, Señor, no para agradar a los hombres, sino a ti, Padre Dios del cielo. En la misma forma, Señor, te damos muchas gracias por los hermanos estar acá en la congregación para recibir esta porción espiritual, Padre. Igualmente te colocamos en tus manos a los hermanos que vienen en camino, Señor, guárdalos para llegar a recibir esta porción, Padre Santo. Igualmente, Señor, te colocamos también a nuestro pastor en el día de hoy, Señor, para que nos explique tu palabra, Señor, y nos enseñe más, Señor, de ti, Padre Dios del cielo. En la misma forma, te damos muchas gracias por todo lo que vamos a hacer hoy en tu día santo, Señor, Padre Santo. En el nombre precioso y amado nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, el Maestro está aquí y Él te llama. De la misma forma, Señor, nos vamos a saludar de abrazo, de estrechada de manos, por habernos encontrado que el Señor nos ha dado la vida para saludarnos. Gracias. Todos nos vamos a saludar, como dice la palabra del Señor. El Maestro está aquí y te llama. Juan 11:28.
La palabra del Señor nos dice, servid a Jehová con alegría. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, y vamos a leer de los versículos del 1 al 5.
Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Buenos días, hermanos. Vamos a dar acción de gracias al Señor por la vida que nos ha dado, por traernos con bien aquí esta mañana a buscarle y a estar en su presencia. Señor, te damos gracias por tu inmensa bondad, por tu gran amor. Te damos acción de gracias por todas las bendiciones, protección y cuidado que tú has tenido para con nosotros. Bendice cada persona que ha llegado aquí. Llénalos de tu gracia, de tu poder, de tu Santo Espíritu, y que abren su mente y corazón para recibir la palabra, conocerte y entregar su vida a ti. Unge tu siervo que trae el mensaje con el poder del Espíritu Santo y úsale grandemente, Señor. Gracias por todas las bendiciones. Gracias por tu presencia en medio de nosotros esta mañana. Llénanos de tu gracia, de tu poder y de tu Santo Espíritu. Te lo pido en el dulce nombre de tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. De la misma forma, la palabra del Señor nos dice: mirad las aves del cielo, ¿no veláis vosotros mucho más que ellas?
También la palabra del Señor nos habla, no escogido en él antes de la fundación del mundo. Nosotros vamos a cantar las estrofas y ustedes van a cantar el coro. ¿Amén? Bueno. Vamos a tener una palabra de oración, dándole gracias al Señor, pero también rogándole al Todopoderoso que nos llene de su Santo Espíritu. Amado Señor Todopoderoso, gracias te damos por darnos tu bendición de la salvación, tu gracia soberana. Gracias, Dios, por darnos ese gozo de estar aquí, buscando de tu presencia, alabando tu santo nombre. Rogándote también porque nos llene de tu Santo Espíritu, nos llene para poder entender su palabra, nos llene para poder orar con gozo, alabarle, nos llene para comunicar su palabra a otras personas. Nos llene para dar testimonio, Señor. Nos llene para dar vida hacia otras personas que no la tienen. Nos llene, Señor, para gozarnos siempre en buscar, aprender, en buscar cómo servirle al Señor. Oh Dios amado, danos sabiduría, prudencia,
en todas las actitudes en la vida cristiana. En el nombre del Señor. Amén.
Dios les bendiga, hermanos. Dice así, oramos por los enfermos, y dice en Salmo 41, del 1 al 3. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida, y será bienaventurado en la tierra, y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Señor, gracias. Dios del cielo, te alabamos, te bendecimos, Señor, te damos gracias. La honra y la gloria y la alabanza es para ti, Señor. Presentamos, Señor, Dios de la gloria, a todos los enfermos, no solamente de esta congregación, pero oramos por los que están aquí presentes en este día, por nuestros hermanos, Señor, a cada uno de ellos, Señor, según su condición de dolor, de enfermedad, Padre, como la tengan, la sientan en su cuerpo. Señor, Dios de la gloria, no me acuerdo de todos, Señor, pero tú conoces de ellos. Lloro, Señor, en esta mañana me tomo, Señor, tu palabra, amado Señor, y oro por una persona que no está aquí presente, Señor, Dios del cielo, pero tú la conoces, amado Señor. Yo presento la enfermedad, Señor, el dolor, la angustia y el dolor que tiene ese ser, Señor, por una mala noticia, mi amado Señor, en su cuerpo, Señor. Pero igualmente oro, Señor, por todos los que están en los hospitales, en las clínicas, por todos los enfermos del mundo, Señor. Oro, no, Señor, por los que están enfermos en su carne, en su cuerpo. Oro, Señor, por los que están enfermos física, espiritualmente, emocionalmente, Señor, que tú los sostentes, Señor, que tú los fortalezcas, Señor, que tú los levantes, Dios de la gloria, para la gloria tuya, Señor. Los alientes, Señor, que cambie, Señor, su tristeza, Señor, su lamento en alegría, en gozo, porque en ti está la esperanza, en consuelo, Señor. ¿A dónde irá el justo sino a ti, Padre? Solo a ti, porque solo tú tienes palabras y palabras de vida eterna, Señor. Confiamos en ti, Señor. Fortalezca nuestra fe, Señor, nuestras fuerzas, Señor, Dios del cielo. Llénanos, Señor, de la presencia tuya, de tu Santo Espíritu. Danos, Señor Dios mío, la esperanza que ya la tenemos en Cristo Jesús, Señor. Esto que sentimos ahora será tan solo pasajero, pero esperamos el día de la redención tuya en un cuerpo nuevo, Señor, donde no enfermaremos y ya no moriremos, Señor. Gracias, Padre, porque yo creo en esa promesa y en ella me pongo en mis dos pies, Señor Dios de la gloria. Gracias, Señor, que seamos movidos, Señor, por esa esperanza y no por las circunstancias que muevan nuestra vida, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gracias, Señor. Los hermanos encargados de las ofrendas, por favor. La palabra del Señor nos dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice la palabra del Señor.
Bendito Rey Celestial, en esta mañana damos gracias, Señor, por estas ofrendas que tú permites traer al alfolí, Señor. Pedimos tu bendición, Señor, para nuestra congregación, Señor, para que a través de ella, Señor, tú bendigas, Señor, esta congregación, Padre Santo, Señor, que sea utilizada, Señor, para las cosas que se necesiten, Señor, y que tú seas abundando en bendiciones para cada uno de mis hermanos, Señor. También te pedimos, Señor, que proveas el trabajo a los que no lo tienen, Señor, a los que padecen necesidad, Señor, que tú seas ese proveedor por excelencia, Padre Santo. Gracias por tu infinita y gran misericordia, Señor, porque tú nos amaste, Señor, y porque entregaste todo, Señor, en aquella cruz por nuestra redención, Señor. Agradecemos todo lo recibido de tu mano, Padre Santo, y bendecimos, Señor, tu santa palabra, Señor, porque es buena, es ese refrigerio para nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. De la misma forma, con la comunión que estamos con el Señor, vamos a participar a la Santa Cena. Bien, hermanos, damos gracias al Señor. Dice la palabra del Señor: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y él les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraremos la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó. Y cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comía dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre porque quien él es entregado, por quien es entregado el Hijo del Hombre. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Y él le dijo: tú lo has dicho. Queridos hermanos, cuando nos reunimos como iglesia a compartir la cena del Señor, nunca se nos debe olvidar, queridos hermanos, que nosotros nos reunimos para celebrar el sacrificio de Cristo. Nos reunimos para mirarnos a la cruz y recordarnos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Miramos también la segunda venida del Señor. Él va a volver y cada vez está más cerca. Pero también nos miramos a nosotros mismos.
Miramos el pecado que hay en cada uno de nosotros. La celebración de la Cena del Señor es una representación simbólica de lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, la muerte de nuestro Salvador, la resurrección y la ascensión al cielo de nuestro Salvador. Eso es lo que nosotros nos unimos para celebrar cuando celebramos la cena de el Señor. Primera de Corintios capítulo 11 dice la palabra del Señor: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para así. ¿Qué significa comer la cena del Señor de una manera indigna? Significa no tomar el pecado seriamente en nuestra vida. Tomar la cena indignamente es cuando se manifiesta la negligencia y la pasividad frente a mi pecado. Aquí está diciendo la palabra del Señor, es muy clara. Cuando usted no se ha lamentado por su pecado, eso significa tomar la cena del Señor indignamente. Cuando no se tiene la intención de dejar el pecado en nuestra vida y aún así se persiste en extender la mano para recibir la cena del Señor. Tomar la cena indignamente es no arrepentirse, no poner la fe en el Señor. Sabemos que participamos de la cena porque ninguno de nosotros será digno para sentarnos a la mesa del Señor. Cristo murió porque nadie, ni usted ni yo, somos dignos de podernos sentar a la mesa. Todos necesitamos el cuerpo molido y la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario. ¿Y qué es lo que significa lo contrario? Dignamente es que yo reconozco que soy pecador, que soy indigno delante del Señor, que nunca seré lo suficientemente bueno para sentar a la mesa del Señor, que no tengo ningún mérito por el cual yo sea honrado para sentarme a la mesa del Señor, que todos los días peco y todos los días necesito el perdón de la obra de Cristo. Tomar la cena dignamente es aferrarme a Cristo, a la persona de Cristo y a su obra. Tomar la cena dignamente es ver cómo la sangre de Cristo me lava y he sido perdonado de mis pecados. Cristo en la cruz ganó eso por usted y por mí. Pero hay que ponernos a cuentas con el Señor, porque no debemos tomar la cena de una manera ligera. No es coger un vino y tomármelo, ni una hostia y tomármelo, no. Porque si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, no estamos siendo diligentes y no estamos nosotros confesando nuestro pecado. ¿Quiénes pueden participar de la cena del Señor? Todos los miembros de la Iglesia Bautista Trinidad, todas las personas que vengan de otras congregaciones, que hayan nacido de nuevo, que hayan sido bautizados en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, y que no tengan procesos de disciplina en sus congregaciones. Por eso pueden participar. Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí.
Queridos hermanos que quieran participar de la cena del Señor, por favor se van a colocar en sus pies. Amado Señor, Dios Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por participar nuevamente, Señor, en la cena de ti, Padre Dios. Igualmente, le doy muchas gracias por haber enviado a tu precioso Hijo, nuestro Señor Jesús, que estuvo acá en la tierra, nos enseñó el camino y la verdad, Señor, y entregó su vida en aquella cruz, Señor, que fue desgarrado su cuerpo, sus carnes, para limpiarnos de toda enfermedad, Señor. Gracias por esa cosa que hiciste en aquella cruz, en el nombre precioso y amado nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Este pan simboliza el cuerpo del Señor Jesucristo, mas Él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este es el pan bajado del cielo, no como el maná que comieron los israelitas en el desierto y perecieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Amén. Podemos participar del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bendito Señor, Dios amado,
Gracias por esta maravillosa ordenanza. Gracias, Señor, por tu símbolo aquí representado, Señor, en tu sangre, a que fue posible el derramamiento para el perdón de nuestros pecados. Amén. La Biblia, como palabra del Señor, me enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero también la palabra de Dios me enseña que la sangre del nuevo pacto en el Señor Jesucristo es suficiente para lavar y limpiarme de todo pecado y de toda maldad. Amén. Podemos participar. Vamos todos a colocar nuestros pies, vamos a cantar el himno número 20. No sé si es la primera y la cuarta, me parece. Los
Amado Señor, Dios de los cielos, Padre Santo, nos acercamos una vez más a su santo trono, Padre Dios del cielo. Igualmente te colocamos a este varón tuyo, Señor, para que nos explique la palabra en el día de hoy, Señor, que nos quede en nuestra mente, en nuestro corazón, y así mismo aprender más de ti, Señor, para nosotros así predicar el Evangelio como nos habla tu palabra, Padre Dios del cielo. Te colocamos en tus manos, en el nombre precioso y amado nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias. Bien, hermanos, damos gracias a nuestro Señor primeramente por la oportunidad que nos da de hablar de estas verdades gloriosas que emanan de la obra de la cruz de Cristo. Y hace ya 15 días finalizamos el capítulo 1, donde pudimos ver lo inútil que es la sabiduría humana y el gran contraste que existe entre la sabiduría humana y la sabiduría del Señor, la cual es revelada desde la predicación, y el objeto central es la cruz de Cristo, es la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el apóstol sigue aquí enseñándole a la iglesia, a pesar de que tenía muchos problemas y muchas divisiones, de cómo la iglesia debería comportarse en un momento de dificultad. Y el tema para hoy es, como lo dice ahí en ese título, sabemos que los títulos no son inspirados, pero el título es Proclamando a Cristo crucificado. Yo lo he titulado El mensaje de la cruz. ¿Por qué el mensaje de la cruz? Porque es el centro de la predicación de la iglesia. Es el centro de la predicación de cada cristiano. Y el apóstol empieza diciendo: así que hermanos, capítulo 2, versículo 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo fue de una forma sencilla, y nuestro primer punto que podemos dar es un mensaje proclamado con sencillez. Un mensaje proclamado con las palabras más sencillas posibles, porque ese es el éxito de proclamar el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no radica en la experiencia ni en la oratoria que tenga la persona. No radica en la sabiduría humana, sino que radica en la clara presentación de Cristo y este crucificado. Ese es el tema central ¿de qué? Del Evangelio. Ese es el tema central, y la autoridad del siervo de Dios no está en los títulos, aunque yo no estoy diciendo que sean malos, hay que estudiar, pero el mensaje central o la autoridad del siervo de Dios no está en los títulos, no está en su conocimiento, no está en su capacidad, no está en las revelaciones que tenga en privado acerca de la palabra del Señor. Las palabras de un siervo de Dios tienen la autoridad únicamente cuando están fundamentadas en el correcto entendimiento y la aplicación de la palabra de Dios. Y Pablo aquí nos da una enseñanza, a pesar de la retórica que manejaba el apóstol Pablo, y nos dice que el siervo de Dios solo puede tener autoridad cuando está bajo la autoridad de la palabra del Señor. Cuando Pablo les dice a los corintios que cuando él fue a ellos no llegó con excelencia
de palabras, o no llegó con excelencia de sabiduría humana. No, él no dice aquí, dice que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras, aunque Pablo tenía la retórica y todo lo que manejaban allí en Corinto y en Atenas. Vemos que Pablo no llegó allí manifestando una oratoria tremenda, a pesar que sí la tuvo cuando estuvo allá con los epicúreos y con los estoicos, esas corrientes filosóficas de aquel tiempo. Lo que está diciendo Pablo es que el siervo de Dios solo puede tener autoridad cuando está bajo la autoridad de la palabra del Señor. Pablo le dice a estos hermanos corintios que cuando fue a ellos no llegó con excelencias de palabras o de sabiduría humana, sino con la sencilla pero efectiva predicación del Evangelio de Cristo crucificado. ¿Vemos? No era por la retórica que tenía Pablo. Y vemos cuando Pablo llegó por primera vez allí a Atenas, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, y estuvo delante de los filósofos y les habló con una oratoria impresionante. Pero aún así, mire lo que dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 17, verso 34 dice: pero cuando oyeron, ¿quiénes? Los epicúreos, los estoicos, los atenienses, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Se burlaban aquellos que tenían el conocimiento, se burlaban acerca de la cruz de Cristo. Mas sin embargo Pablo aún se desanimó, porque dice: más algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Posiblemente Pablo se desmotivó en aquel momento hablándoles de la resurrección de Cristo. Y por eso cuando llegó aquí, ya después no quiso hablar con la misma retórica, sino todo lo contrario. Fue con palabras sencillas, con palabras humildes, y no con excelencia de palabras o con ningún tipo de excelencia humana. El siervo de Dios tiene que proclamar el Evangelio de la gracia. ¿Y qué es el Evangelio de la gracia? El Evangelio me dice que ustedes y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Y un muerto no responde a ningún estímulo. Un muerto está muerto. Un muerto está muerto. Un muerto no responde a ningún estímulo, y esa era nuestra condición. Y eso es lo que nos dice el Evangelio, que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, pero que en Adán nosotros fallamos delante del Señor, y la consecuencia de la desobediencia de Adán fue la paga, porque la paga del pecado es la muerte. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el Evangelio nos dice que Dios en Cristo tomó forma humana, encarnó, que murió una vida perfecta, una vida sin pecados, que fue a la cruz, el justo, ¿quién? Cristo, por ustedes y por mí, que éramos injustos, y Él al morir nos imputó su justicia y nosotros le imputamos nuestro pecado. Y el Evangelio me dice que cuando Él murió, también mi pecado estaba siendo muerto allá en la cruz. Eso es lo que es el Evangelio. Me dice que también al tercer día resucitó, que el mismo poder que hubo en la creación,
Estuvo en ese momento con Cristo, porque Cristo ni aún la muerte lo pudo retener. Que al tercer día resucitó, que ascendió al cielo y que está sentado a la diestra del Padre. Y que así como está sentado, algún día vendrá. Juzgará a los vivos y a los muertos. Ahí Cristo en su segunda venida ya va a venir como el juez de la tierra, el juez del mundo. Ahí va a separar los cabritos de las ovejas, y ahí es donde aquellos que hemos puesto la fe en Cristo Jesús vamos a ser declarados justos por su justicia y vamos a ir al seno con el Señor. Pero ahí también en esa segunda venida a aquellos que no han confesado a Jesús como su Señor y Salvador serán enviados al infierno, y ahí es donde será el lloro y el crujir de dientes. Ese es el Evangelio. Y ese es el Evangelio que Cristo vino a traernos. No es el Evangelio que hoy en día están vendiendo. No es ese Evangelio comercial. No es ese Evangelio que yo le traigo al Señor 10 pesos y Él me da 100. No, ese no es el Evangelio. Dios no es mi sirviente. Él es el Rey del universo. El Evangelio no es, venga, esta noche o esta mañana hay sanidades, milagros, liberaciones. No, ese no es el Evangelio. El Evangelio de la gracia es que yo me identifico con la obra de Cristo en la cruz, con los padecimientos del Señor. Y así sea en esta vida, yo también vine, porque era necesario también padecer como cristiano por la obra de Cristo. El Evangelio de Cristo no es una vida sosegada, llena de lujos, como alguien decía, perro, casa, beca, cuenta en el banco y perro para que saque la cabeza por la ventana del carro. Ese no es el Evangelio. Ese no es el Evangelio que nos muestran las Escrituras. Hoy en día venden milagros a la orden del día. Venga para que sea sanado. ¿Qué sacamos con tener sanidad física si nuestra alma se va a perder? El Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo me dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de su gracia. Ese es el Evangelio, y ese es el Evangelio que Pablo está mostrando aquí, la resurrección de el Señor Jesucristo. La responsabilidad del siervo de Dios no es entender a las personas, no es cuando vienen los aconsejados a la oficina del pastor: pastor, tengo tremendo problema. Y el pastor: ay no, sí, tranquilo, siga así que ahí va bien. No. El propósito del siervo del Señor es predicador. El predicador es predicar la palabra de la cruz. No es entender. Hoy en día tenemos bastante con la gran oferta del mundo. Tenemos bastante con el cine, la televisión, el fútbol, con muchas cosas más. Sino la responsabilidad de cada siervo del Señor es la de proclamar la palabra de Dios fielmente, a tiempo, a destiempo. Y esas son las instrucciones que Pablo le dio a Timoteo. Y dice Pablo a Timoteo: Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina.
¿Y cuántos hombres que se dicen de Dios dicen, venga, otra vez un sermón de doctrina? La iglesia, como iglesia del Señor, solo está sostenida en dos pilares, solamente en dos. Y un pilar es la obra de Cristo en la cruz. Y el otro pilar es la doctrina de los apóstoles. Eso es lo único que sostiene la iglesia. Nada, nada, nada más. Y cada siervo del Señor debe predicar ese evangelio. Debe basarse la predicación en el sacrificio de Cristo en la cruz, en el que salva a todo aquel que en Él cree. Por eso el mensaje que el apóstol Pablo llegaba aquí era a proclamarlo. ¿Con quién? Con sencillez. Con sencillez de palabras, hermanos. Hoy en día, ¿cuántos quieren usar tanta retórica y tanto título y tanta cuestión para decir que Cristo murió? ¿Qué se necesita para eso? ¿Qué se necesita para decir Cristo murió por tus pecados? Ven a Él a través de la fe y serás libre. No se necesita nada más. No se necesita ninguna retórica. Y por eso el apóstol Pablo aquí fue a los corintios, no con excelencia de palabras o con sabiduría humana. Y eso me lleva a mi segundo punto, y el segundo punto está en el versículo 3. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Aparte de que el mensaje del evangelio debe ser predicado con sencillez, también debe ser predicado con humildad. Con humildad. ¿Por qué? Porque cuando Pablo llegó a Corintio no presentó una actitud de exceso de confianza, aun cuando él pudo hacerlo, ¿verdad? Porque él tenía las credenciales. Debemos ver que el Señor lo dotó para escribir muchas cartas pastorales, que ninguno de los apóstoles pudo de cierta manera superarlo en la retórica que él usó, en la sabiduría, por los talentos que él, o los dones espirituales que el Señor mismo le había dado, sino con humildad se presenta, estando en totalmente dependencia del Señor. Porque dice, y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Aquí no nos dice cuál fuera la debilidad específica del apóstol Pablo, pero podemos decir que, o inferir más bien, porque no podemos decir lo que la Biblia no dice, podemos inferir que de pronto era una debilidad o era una enfermedad. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 10, dice, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Posiblemente él se sentía, posiblemente estaba enfermo, ¿verdad? Gálatas, capítulo 4, versículo 13 y 14 nos dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Posiblemente tenía una enfermedad y por eso él mismo ni siquiera ya en Corintios capítulo 10 nos habla acerca de que él tenía una enfermedad, ¿verdad? Y que oró a Dios 3 veces, pero ¿qué pasó? El Señor no le sanó. En el capítulo 12 del versículo 7 en adelante.
¿Y por qué no lo sanó el Señor? Porque el Señor le dijo a Pablo: Pablo, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo fue con humildad aquí, predicando el Evangelio con humildad. Pero hoy en día vemos cuánto predicador, llamándose siervo del Señor, anda con una cantidad de cosas terribles, con escoltas, carros blindados. Venga, ¿acaso no es suficiente la presencia del Espíritu Santo para que nos guarde, para que nos ayude, para que nos levante? Hoy en día el predicador necesita, según él o según el mundo, cambiar de avión. Ya no quiere un avión de 50 millones, sino uno de 70 millones de dólares. Imagínese Cristo, andaba en burro. ¿Cómo estos predicadores pueden decir que necesitan más cosas? Lo único que se necesita es el Evangelio de la gracia, predicarlo con humildad, con sencillez, y saber y reconocer que a veces no, siempre necesitamos de la ayuda, de la mano del Señor. Pablo no se exaltó aquí, y ningún predicador, ni ningún siervo del Señor se debe exaltar a sí mismo. El verdadero siervo de Dios, en su servicio a Dios y a su iglesia, es consciente de sus propias limitaciones. Es consciente que puede hacer unas cosas y que hay otras que no puede. Yo no puedo hacer muchas cosas, y gracias al Señor por eso. Yo solo puedo enseñar. En cierta ocasión yo le contaba a varios hermanos que un día, junto con mi esposa, queríamos tocar un instrumento, una guitarra, porque me gusta alabar y adorar al Señor. Yo pretendí en ese momento, por decirlo, ser músico o algo así, y empecé a tomar clases, hermanos. Pero cuando me pusieron el instrumento en mi mano, me asusté y los dedos me quedaban así, hermanos. No podía. Y el maestro le decía: mire el traste, el contraste, y hágale así, al fa. No, hermanos, no pude, a pesar de. Dios da talentos en su iglesia, pero esos talentos deben venir respaldados por la humildad que el predicador, que el siervo del Señor debe tener. Que el siervo del Señor debe estar consciente de sus propias limitaciones. Que el siervo del Señor debe estar consciente de que si yo estoy aquí en este momento, no es por mi voluntad, no es por lo que yo tengo, sino es por la pura y única misericordia de nuestro Salvador. Los talentos son de Él y hay que ponerlos al servicio de Él, y no hay que ponerlos al servicio de nuestra vanidad. La actitud del apóstol no era ¿qué puedo hacer por Cristo?, sino ¿qué puede hacer Cristo a través de alguien tan indigno como yo? Recuerde que éramos vendidos al pecado, éramos esclavos del pecado. El apóstol sabía que para poder ser verdadero siervo de Jesucristo, un siervo eficaz, que sigue el camino de la cruz, es decir, ¿cuál es el camino de la cruz? La autonegación es el camino de la cruz. Pero ¿cuántos de nosotros vivimos cómodos en nuestras casas? ¿Cuántos de nosotros no nos levantamos a orar de mañana como lo hacía el Señor? ¿Cuántos de nosotros no damos aún de lo que nos ha dado el Señor, de nuestro dinero para los pobres? ¿Cuántos lo hemos hecho? ¿Verdad? No nos autonegamos
a nosotros mismos. O como alguien decía, yo como trabajé toda la semana o todos los 15 días, tengo derecho a echarme una pola. ¿Cierto? Así decíamos antes, ¿verdad? Pero sabemos que el mundo pasa y sus deseos, mis queridos hermanos. Y el mensaje predicado debe hacerse con humildad. Y pasamos al segundo punto, versículo 4 y 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder del Señor. Y mi tercer punto es el mensaje predicado con el respaldo del Espíritu Santo. El mensaje predicado con el poder del Espíritu Santo, porque esa es la efectividad de ¿qué? Del mensaje del Evangelio, radica en el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Uno de los grandes problemas que tenía esta iglesia de Corinto era la división, a causa de que se agrupaban un lado los de Apolos, otro los de Cefas, otros los de Pablo, en otro lado los de Jesucristo. No había esa unidad, ¿verdad? Y seguían a estos líderes por sus cualidades, por su personalidad o por su conocimiento, o también a veces por sus dones, ¿verdad? Pero Pablo les recuerda a los hermanos que estaban allá en Corinto que la iglesia es el producto no de la actividad y de la capacidad humana, sino del poder de Dios. Esto es con un compromiso bien definido allí, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino ¿a dónde? En el poder de Dios. Este debe ser el propósito de cada creyente, debe ser el propósito de cada cristiano, debe ser el propósito de cada pastor, de cualquier ministro del Evangelio, de todo maestro de escuela dominical, de todo creyente que es llamado para dar testimonio a la palabra del Señor. Esto debe ser la veraz. El efectivo poder del Evangelio viene por el respaldo del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos creyentes hay que van a predicar el Evangelio? Y eso no es malo, eso es muy bueno. Pero lo primero es que deben ser respaldados por el ejemplo. Por el ejemplo. Y por el ejemplo. ¿Sabe por qué muchos hijos en nuestras casas no nos creen? Porque no hemos sido ejemplos. Porque no hemos tenido ese poder del Espíritu Santo de Dios para poder testificar de ese Evangelio de la gracia. Una vez alguien me contó y me dijo que a veces vamos a predicar y nuestra predicación no debe ser convencer, sino debe ser predicar a Cristo crucificado. Pero a veces nosotros vamos a la predicación, a predicar, y como alguien dijo, no tramamos a un perro con 2 libras de carne. ¿Sí me hago entender, hermanos? Porque no somos el ejemplo a seguir. Y tenemos que reflexionar en nuestras vidas. Tenemos que presentarnos como instrumentos privilegiados delante del Señor. ¿En las manos de quién? De nuestro Dios. Porque nuestro fin supremo es la gloria de nuestro Dios. Es decir, como el mismo Juan dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Cuánto creyente hay orgulloso? ¿Cuánto creyente hay vanidoso que no se dejan llamar
La relación, mira hermano, tienes que comportarte mejor. En tu casa nos dan quejas, tienes que comportarse mejor. Ah, pastor, ¿qué te importa? Así dicen muchos. Ah, y son orgullosos. No, pastor, es que yo soy no sé qué. Yo soy el gerente de mi empresa y tengo empleados y... No. Debemos dejar que el Señor crezca, pero que nosotros menguemos. ¿Para qué? Para poder alabar y glorificar el nombre del Señor. Debemos pensar que cuando terminamos o cuando estábamos en el capítulo 1 y versículo 1, capítulo 1, versículo 18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Sí, el mundo. La cruz de Cristo para el mundo es locura. Para el mundo es locura. La palabra cruz es locura para la sabiduría del mundo. Inclusive estos mismos creyentes que estaban impresionados por la sabiduría humana, por la retórica que manejaba Pablo, por la retórica que manejaba aún el mismo Apolos. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué les dice a través de Pablo? Capítulo 1, versículo 27. ¿Qué dice? Sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los de afuera. Eso se escogió Dios, por los que nadie daba un peso por nosotros. ¿O recuerdas cuando estabas en el mundo, revolcándote en tus pecados? ¿Quién dio un peso por ti? Nadie. Pero Cristo sí fue a la cruz por tus pecados. ¿Recuerdas cuando estabas en la droga? ¿Cuando estabas en el alcohol? ¿Recuerdas? Pero Cristo sí fue a la cruz. Él no tuvo en cuenta mi condición, pero Él sí fue a la cruz por mí, y también fue a la cruz por ti, porque de lo vil y menospreciado Él escogió a sus siervos. Él no me sacó a mí de una universidad. No, a mí me sacó de la gaminería, de la porquería en donde yo me encontraba. De allá me sacó el Señor. ¿Para qué? Para avergonzar a los necios, a aquellos que se creen que son sabios en su propio razonamiento. ¿Por qué? Porque la palabra de la cruz es locura para el mundo. Dios es bueno. ¿Y a fin de qué nos sacó el Señor? Versículo 28. Escogió Dios al mundo para deshacer lo que es, y lo que no es para deshacer lo que es. Vemos como el mismo Señor dice que de lo más necio sacó a quienes, a sus hijos, a fin de que, versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Sí ve? Ninguno, ni ustedes ni yo, nos podemos jactar en la presencia de nuestro Dios. Queridos hermanos, solamente cuando el poder del Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas, es la única manera que podemos ser exitosos. ¿A dónde? En nuestro ministerio, en nuestro hogar, en nuestra casa. Él nos da el poder para poder ser testimonio. Yo no estoy diciendo que el creyente no peque, no. El creyente peca, se arrepiente y vuelve a los pies de su Salvador. Él vuelve a los pies de su Salvador. Vemos que cuando dependemos del poder del Espíritu Santo, cuando es así, la predicación de la palabra del Señor es efectiva para cada una de nosotros. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Querido hermano, querido amigo que me acompaña en esta mañana, yo no conozco tu vida, pero tú sabes cómo estás delante de Dios. Tal vez dice: no, yo vengo por primera vez.
ven a Cristo. Es la solución para tu vida. Alejado de Cristo nada podemos hacer. Venir a Cristo es arrepentirme de mis pecados, es entregarle la carga a Él, es vivir para su gloria y para su honra, es conocer que soy pecador, que soy indigno de su gracia. Venir a Cristo es reconocer que ya no vivo yo, que más Cristo ahora vive en mí. Queridos hermanos, el verdadero siervo de Dios está bajo la autoridad de su palabra. Si tú como siervo de Dios, la palabra de Dios no es tu autoridad, debes revisar tu vida. Debes revisar tu vida porque posiblemente tus pasos no sean hacia el cielo, sino posiblemente tus pasos sean para el infierno. El siervo de Dios debe estar bajo la palabra, la autoridad de la palabra. El verdadero siervo de Dios dirige a las personas hacia Cristo y no hacia sí mismo. El verdadero siervo de Dios reconoce su debilidad, por lo tanto hace su trabajo como lo hacía Pablo, con temor y con temblor y en completa dependencia de Dios. Cuando vienes a la iglesia a servir, no busques halagos, no busques reconocimientos, no busques premios, porque si estás esperando eso, tienes que reflexionar en tus caminos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque es viva y es eficaz, Señor. Señor, ayuda, Señor, a tu pueblo, Señor Dios. Señor, a veces las palabras fuertes son las que nos traen, Señor, al arrepentimiento. Perdónanos, Señor. Perdóname a mí, Señor, como predicador, Señor, porque a veces la predicación es laxa, Señor. Señor, para aquel que no es creyente, Señor, su destino, Señor, es el infierno. Y nosotros como siervos tuyos, Señor, nuestra tarea, Señor, es predicar la verdad del Evangelio de Cristo, Señor Dios. Ayúdanos a no callar, Señor. Ayúdanos a tener la suficiente obediencia a tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener la suficiente humildad, Señor, para reconocer nuestras faltas, nuestras culpas, aún para reconocer la disciplina, si en algún momento somos disciplinados, Señor Dios. Señor, que como siervos podamos depender del poder del Espíritu Santo para poder predicar ese mensaje de salvación, para poder predicar ese mensaje de esperanza, Señor, en un mundo, Señor, que se retuerce en el pecado, en la maldad, Señor. Señor, que tu iglesia, Señor, sea como esa lumbrera, Señor, donde lleguen las personas, Señor, a buscarte a ti, Señor, aún a ser confrontadas con sus pecados a través de tu palabra, Señor, porque toda la Escritura, Señor, es inspirada por ti, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre esté enteramente preparado para toda buena obra, Señor. Gracias, Señor, porque aunque soy un siervo inútil, Dios, tú me has dado la oportunidad de poder llevar el mensaje. Y gracias, Señor, por no tenerme en cuenta mis pecados. En el nombre de Jesús, amén.